Si estás viendo este video, es porque la persona que te invitó a verlo quiere compartir algo muy importante contigo. Capítulo 13. El cerebro, una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace años, trabajé con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates y observé que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. Al igual que la radiodifusión, el cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Comparemos esto con la descripción de la imaginación creativa, que es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El manejo de su mente es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todo el tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Pero ahora estamos aprendiendo acerca de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá el otro yo, es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. El hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Se sabe relativamente poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Es inconcebible que esta red tan intrincada exista solo para transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? ¿Qué es la telepatía? En un editorial del New York Times apareció un artículo sobre lo que para la época se había aprendido o que parecía razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de la percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Rhine, el autor de los estudios, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió
a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer de forma correcta tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que fuese casualidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que existan, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien, no solo en la misma habitación, sino incluso a distancia de varios centenares de kilómetros. Estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. La telepatía y la clarividencia, al parecer, son un mismo y único don. Es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por ejemplo, estos dos dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, el artículo indica que no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastres y otras facultades similares. Puedo añadir a esto que en mi grupo hemos descubierto lo que creemos que son las condiciones ideales para estimular a la mente, para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el próximo capítulo. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y a la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, de tal modo que mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos con claridad la naturaleza del problema que estamos considerando y empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Esta es otra aplicación práctica del trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula de Carnegie.